23. Exacto. 23 pares de cromosomas. ¿Y por qué hablamos de pares de cromosomas? De pares de cromosomas homólogos. ¿Con qué tiene que ver eso? Cada miembro del par, ¿de quién provino? De los progenitores. De uno de los progenitores, ¿sí? Cada miembro del par provino de uno de los parentales. Entonces, si analizamos el cariotipo humano, ¿sí? Tendremos una diferenciación entre cromosomas sexuales, XX, XY, que tiene que ver con el sistema de determinación del sexo de nuestra especie, y autosomas, los cuales no están relacionados con la determinación del sexo, ¿sí? Portan genes que codifican para otras características fenotípicas. Ahora bien, aquí vemos el cariotipo de un individuo del sexo femenino, ¿sí? Porta 2 cromosomas X, y un individuo del cromosoma del sexo masculino porta un cromosoma X y un cromosoma Y. Ahora bien, Profe, ¿qué tipo de cromosoma sería el 15? Porque tiene satélite, ¿no? Sí, es subtelocéntrico con satélites. ¿Sí? Subtelocéntrico o acrocéntrico. ¿Y se dice que tiene satélite o que no? Así Sí, nomás. sí. Ahí está. Gracias. Bien. Entonces, si analizamos esta imagen, ¿qué cromosoma fue aportado por la madre? O sea, si analizamos los colores, ¿qué cromosoma fue aportado por la madre? ¿Qué juego cromosómico fue aportado por la madre y qué juego cromosómico por el padre? Los rojos de la madre y los azules del padre. Así es. Tengo que modificar igual estos colores para que no sea así tan... ¿Por qué podemos estar seguros de que es así? Por la X y la Y de los cromosomas sexuales. Exacto. Aquí vemos el cromosoma Y en color azul. Solo el padre puede aportar el cromosoma Y. Entonces, cada uno de estos cromosomas que están representados en azul fueron aportados por el padre, ¿sí? Bien. Entonces, en relación a esto, vamos a la guía un ratito porque tenemos una actividad para analizar cariotipos. Número, forma y dimensión de los cromosomas. Tenemos aquí 3 cariotipos distintos. ¿Sí? Allium cepa, que es, ¿qué especie? La cebolla. La cebolla. Macrostomum lignano es, bueno, una especie de gusano. Pueden buscar imágenes si les interesa. Y Homo sapiens, nuestra especie. Nosotros, los humanos. Bien. Entonces, aquí tenemos 3 representaciones, 3 cariotipos que se obtuvieron mediante cromosomas. ¿En qué fase de la división celular? Pensemos que igual estos fueron acomodados en función de su tamaño de pares. ¿En qué momento de la división celular se sacó la foto para obtener estos cariotipos? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el momento del máximo grado de compactación de los cromosomas? Dosis. Metafase.
Metafase, bien. Es la fase en la cual observamos el máximo grado de compactación de los cromosomas. Entonces, vamos a poder reconocer bien la morfología de estos cromosomas. Entonces, si estamos en metafase de la mitosis, ¿cuántas cromátides tiene cada uno de estos cromosomas? O sea, acá se ve mejor. Cada cromosoma, ¿cuántas cromátides hermanas tiene? 2, Dos. ¿sí? Como resultado de la replicación. Entonces, vamos a ver la actividad. Dice, ¿quién puede leer la consigna? ¿Cuál es el número cromosómico de cada especie? ¿Cuál sería el número de cromosomas en sus células haploides? Complete la tabla. Bien, entonces aquí ya tenemos que tener en cuenta que estamos analizando cariotipo de una especie diploide porque presenta dos juegos cromosómicos, ¿sí? Uno aportado por la madre y otro aportado por el padre. Entonces son tres especies diploides, ¿sí? ¿Cuál es el número cromosómico de cada una de las especies? Que no sepa cuál es el número cromosómico. Cuando hablamos de número cromosómico, diploide, tenemos que contar el total de cromosomas que esa célula presenta. 16. No, Aquí, 2 alium cepa, 2n igual a 8. ¿cuál es el 8. número total? El número 16. total de cromosomas. 16. Exacto. Tenemos 8 pares de cromosomas homólogos. Esta célula entra en división por meiosis y da origen a células haploides. ¿Con cuántos cromosomas cada una? Ahora sí, 8. 8. Exacto. Bien, lo mismo tenemos que hacer con estas otras dos especies. Macrostomum lignano, 2n igual a 8. 8. bien, n igual a 4. 4. Homo sapiens, todas nuestras células somáticas presentan 2n igual a ¿cuántos cromosomas? 48 era. 46. Bien, 46. Sí, 23 pares de cromosomas. Entonces 23 por 2. ¿Lista? De nuestras gametas presentan ¿cuántos cromosomas? 23. 23. 23 cromosomas, exacto. Y ahí ya tenemos resuelta esa primera actividad, ¿sí? La idea es que pongan ese número en la tablita que está ahí abajo. ¿Vamos bien hasta acá? Fuimos integrando igual ya un poco de división celular para analizar. Bien. Estamos. Después tienen acá una actividad para ver un poco el tema de las proporciones, que eso les dejo para que lo piensen ustedes tranquilos, para pensar cuántas veces tenemos que ampliar, ¿sí? Si miramos por un microscopio, para poder ver uno de estos cromosomas en 1 milímetro, ¿sí? Entonces ahí está bueno para que vayan pensando en las proporciones, ¿sí? O los tamaños de estos cromosomas. Bien. Volvemos aquí. Vamos a hablar un poco de mitosis. Que sé que ustedes este tema dominan, ¿no es cierto? Mitosis, en general, podemos pasar más rápido que meiosis. ¿Quién podría explicar rápidamente esta pequeña imagen?
sobre mitosis. Ánimo, ánimo. ¿Qué está representado allí? Profe, Sí, yo no le voy a saber explicar bien, pero le quería preguntar antes que nada, yo no entendía muy bien la diferencia entre profase y metafase. bien. Ahora vamos No, a ver. perdón, en el G2 y el profase. Bueno, ahora vamos a analizarlo. Aquí piensen igual que son representaciones, ¿sí? Metafase va a estar más condensado el material genético en la placa ecuatorial. Pero alguien que me pueda nombrar al menos rápidamente qué ocurre en las fases o lo que piensan cuando ven esta imagen. Definición general de mitosis, algo. Profe, yo había notado como unos pasos, pero no sé si están bien. Son Bueno, cortitos. Bueno, escucho. en la profase anoté que el ADN se organiza. En la metafase, que los cromosomas se alinean. En la anafase se separan. Y en la telofase es como que reaparece su membrana. Y en la citoquinesis hay dos nuevas células. Bien, ahora vamos a ir viendo cada una de las fases para analizarlas un poco más en profundidad. Una característica distintiva cuando llegamos a esta parte de citocinesis, división del citoplasma, se da entre células que presentan y no presentan pared celular. ¿Sí? Entonces, la citocinesis, por ejemplo, en células animales, se da por formación de un anillo contráctil que provoca el estrangulamiento, ¿sí?, del citoplasma y la división en dos células hijas. En tanto que la citocinesis en células vegetales, por ejemplo, se da por la formación de un fragmoplasto, que sería, luego da origen a este tabique de separación. Hay vesículas del complejo de Golgi que van formando esta pared primaria y luego da lugar a la pared celular para que se pueda dividir en dos esa célula, ¿sí? Entonces, un aporte ahí para que tengamos en cuenta que la citocinesis se va a dar de forma diferencial en células animales y en células vegetales. Ahora sí, nos metemos de lleno en la mitosis. ¿Cómo diferenciamos una célula que se encuentra en interfase de una célula que se encuentra en división celular si observamos al microscopio óptico? ¿Qué estructura vamos a poder observar en interfase? Si esa célula está sintetizando proteínas, está sintetizando ribosomas, es una célula metabólicamente activa en interfase. Unas pistas ahí en el esquema. Este sería el núcleo. ¿Y esto? Los Nucleolos puede ser. Bien, los nucleolos, ¿sí? Entonces, si observamos el microscopio óptico, y esto les va a servir para la actividad que tienen para marcar las diferentes fases, si las células presentan nucleolos y envoltura nuclear definida, ¿sí?, si vemos un núcleo bien definido, llegamos a observar nucleolos, la célula se encuentra en interfase. En profase empieza a desorganizarse la envoltura nuclear, los cromosomas comienzan a condensarse. Entonces,
empieza la cromatina, que aquí ya está asociada, el ADN asociado a proteínas, histonas y no histonas, comienza a enrollarse y superenrollarse, porque así se llama, superenrollamiento, el proceso por el cual se van condensando y compactando cada vez más los cromosomas, hasta alcanzar su máximo grado de compactación ¿en qué etapa dijimos? Están ahí, ¿no es cierto? Ya se fueron todos. Metafase. Profe, Sí, le quería hacer una consulta. Quería saber dime. qué quiere decir cuando, por ejemplo, nos dice metafase 1 y metafase 2. ¿Cuál sería la diferencia? Lo mismo con profase y demás. Sí, todavía no llegamos a metafase 1 y metafase 2. Eso Ah, bueno, corresponde dale. a qué tipo de división celular. Ah, bueno, bueno. A la meiosis. Meiosis, exactamente. Entonces, todavía estamos en mitosis, una célula somática común, normal del cuerpo, que se divide, ¿sí? Entonces, pasamos profase, los cromosomas comenzaron a condensarse, metafase, los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial de la célula. Y en anafase de la mitosis, ¿qué ocurre? Las cromátidas migran hacia los polos. Exacto. Se separan las cromátides hermanas. Sería lo que vemos acá representado, ¿sí? Y luego comienza a formarse nuevamente la envoltura nuclear, en telofase, y se produce la citocinesis que va a dar a dos células hijas. ¿Cómo? ¿Con qué características? Genéticamente idénticas. Genéticamente idénticas entre sí e idénticas a la célula que les dio origen. ¿Sí? Entonces, si partimos de una célula diploide, vamos a llegar a dos células diploides idénticas a esta. Bien, en el práctico está el procedimiento que seguiríamos si estuviésemos ahora en el laboratorio para observar células en división mitótica. ¿A partir de qué material podríamos tomar una muestra para observar división mitótica? La cebolla. ¿Qué parte de la cebolla? Las raíces. ¿Por qué? ¿Acaso las catáfilas están en división mitótica? ¿O el tallo que puede llegar a crecer aquí arriba? ¿Qué les parece? Pero esa es la parte en la cual mejor se puede observar. Bien, porque para el crecimiento radicular existe un tejido especializado que se llama tejido meristemático, ¿sí? En el cual las células están activamente en división, ¿sí? Este tejido es recubierto por un tejido de protección que se denomina cofia iptra, ¿sí? Pensemos que acá estamos de la raíz. Crecimiento en longitud de estas raíces. Entonces, tendríamos que dejar cebollas en remojo, ¿sí? La parte inferior en remojo para propiciar el crecimiento radicular. Tomar la muestra con pinzas. ¿Hacer qué paso con Farmer? Del material biológico. Fijación. ¿De qué tipo? Química.
Fijación química con Farber. Bien. Además, como se trata de células vegetales, debemos pasarlas por ácido clorhídrico, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que el ácido clorhídrico es irritante, ¿sí? Cuestiones de bioseguridad, para el despectinado, ¿sí? Que se degrade la pectina y que se permita el ingreso de la pectina de las paredes celulares y que se permita el ingreso del colorante. Entonces, luego de este paso se enjuaga, se colocan las raicillas en el portaobjetos, se realiza la coloración. ¿Con qué colorante? Profe, ¿y el macerado? ¿Lo mencionó? Viene después. Después que agregamos la gotita de colorante, realizamos el macerado. ¿El colorante cuál podría ser? ¿Puede ser orseína acética o algo así? Bien, bien, Keila. Orseína acética, orseína lactopropiónica. Debe ser un colorante que tenga afinidad. ¿Por qué? ¿Qué queremos que se coloree con intensidad? De las estructuras que vamos a observar. ¿Qué queremos ver? Las fases. Las fases. ¿Cómo vamos a identificar las fases? Según el grado de condensación. ¿De qué? El ADN. Y del material genético. Del material genético, entonces queremos colorear cromosomas, ¿sí? Entonces necesitamos un colorante al cual el material genético tenga afinidad, ¿sí? Entonces, orseína acética, orseína lactopropiónica son buenos colorantes para colorear, valga la redundancia, el material genético. Ahora sí, viene ese paso. Macerado. ¿Le puedo preguntar cuál era el nombre del colorante que se usaba? Orseína acética, orseína lactopropiónica. Voy a chequear igual cuál está en la guía. O si alguien me puede decir. Sí, profe, está en la guía. Bien. Una gota de colorante, orseína acética. Es el que se propone en la guía. Gracias. Bien. Entonces, macerado para disgregar el tejido. Recuerden que partimos de tejido meristemático en esas raicillas, pero están ahí todas las células apretadas juntas, ¿sí? Lo que tenemos que lograr es que se separen para poder visualizarlo al microscopio óptico. Entonces, para eso se realiza el paso de macerado. Macerado o disgregado del material. Luego colocamos cubreobjetos y un papel de filtro para realizar ¿qué paso? Ahí para los que ya estuvieron leyendo la guía. ¿Squash o aplastamiento? Bien, exacto. La técnica de squash o aplastamiento que permite que todas las células estén aproximadamente en un mismo plano, ¿sí? Entonces, una presión perpendicular al portaobjetos. Luego, se puede flamear el preparado, este paso es optativo, como para darle un poco más de contraste. Y finalmente observamos al microscopio óptico con toda la técnica que ya conocemos desde el trabajo práctico número 1. ¿Qué observaríamos? Aquí tenemos representada una raicilla. Recuerden que como hicimos el disgregado, veríamos las células separadas, ¿sí? No conforman un tejido como vemos acá. Una vez que está enfocado, aumentaríamos y podríamos observar distintas fases. Células si acá vemos nucleolo, ¿en qué etapa están estas células? Interfase. Interfase.
se empiezan a condensar los cromosomas, ya no vemos nucleolo, Profase. profase, cromosomas condensados en el plano ecuatorial celular, Metafase. metafase, cromátides migrando hacia los polos opuestos, Anafase. anafase y finalmente telofase, ¿sí? Ya vemos el cumulito de cromosomas en ambos lados y comienza a formarse nuevamente la envoltura nuclear. Bien. Entonces, a partir de raicillas de cebolla, podríamos observar todo esto, ¿sí? Las distintas fases de la mitosis y la mayoría de las células, porque dijimos que la mayor parte del ciclo celular, las células se encuentran en interfase, las células van a estar en interfase. Estamos. Entonces, esto en relación a la primera parte. Son las 15:06. Vamos a hacer un pequeño cortecito para que vengamos con más pilas hacia meiosis, que en general suele generar un poco más de confusiones. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos minutos requerimos? Son y 7, 5 minutos y 12. A ver si- Profe, ¿puede dejar la imagen anterior de interfase y todo eso? Bien. Y nos reencontramos entonces y 12 minutos.